Hola a todos, bueno, vamos a hacer el video de el menú de estadística en la parte de medidas de tendencia central. Antes de empezar quiero aclarar que los ejercicios que vamos a hacer son ejercicios sencillos, ya que la finalidad de esto es entender cómo manejar la calculadora, cómo entender sus parámetros y cómo introducirlos para que ella pueda calcular lo que necesitamos. ¿Listo? Ya los ejercicios más complejos los veremos en clase. Bueno, no siendo más, entonces empezamos. Aquí tenemos la calculadora y vamos a resolver o vamos a tratar de a explicar cómo podemos hacer que esta nos calcule las medidas de tendencia central, las cuales son la media, que es el mismo promedio, la moda y la mediana. Bueno, entonces empezamos. Eh, Vamos al menú de estadística, que en este caso es el 2, le damos Enter, y aquí tenemos lo que nos aparece, una lista. Tenemos dos opciones, resulta que hay ejercicios, como nos dice aquí, donde nos dan todos los datos. Nosotros podemos ingresar los datos sin la necesidad de organizarlos en la calculadora, es decir, que tenemos 4, ya saben que se presiona el número y se da simplemente Enter, 8, 4, 4, 7, 8, 9, 11, 1, 5. Listo. Ya ingresamos ahí, entonces si nosotros queremos darle que por favor nos calcule las medidas de tendencia central de esto. Entonces nosotros vamos a decir aquí donde la función F2, donde dice calcular, y antes de decir que nos calcule la primera variable, la segunda variable, o que nos haga una regresión, lo que queremos hacer es mirar qué es lo que están haciendo la calculadora. Para eso vamos aquí al setup con F6, y en F6 nos vemos que solamente que la primera variable es considerada la lista 1, que la frecuencia de esa lista 1 pues la tiene que ir contando día 1. Yo puedo decir que ya aquí yo a la frecuencia le puedo agregar eh, otras listas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos conviene, ya que tenemos es solamente una columna con unos datos, entonces simplemente vamos a decir lista y pues que cuente de a uno. Eso significa que cuando yo me salgo, entonces ahora sí le voy a calcular la variable 1. Entonces fíjense, aquí el promedio, ustedes saben que el promedio se representa con la X y una flechita arriba, es decir que lo primero que tenemos es el promedio. Esa es nuestra media. Aquí yo la hice a mano, bueno, opté en la división por aproximar. Aquí sabemos que nos dio 5.9, bueno, es lo mismo que 6, yo aquí aproximé. Y pues nos damos cuenta que automáticamente aquí la calculadora lo hizo de manera razonable. No importa que los números los hayamos ingresado sin ordenar, eso la calculadora no le interesa. Yo aquí lo hice con la finalidad pues, de que me quedara más fácil en mi procedimiento cuando lo hice pues de esta forma escrita. La calculadora de una vez nos arroja una respuesta. Estos datos de acá, estamos con la varianza, con la desviación estándar, pero digamos que no son datos que ahorita nos interese entender, sino fíjense que vamos a ver que la calculadora, aunque los calcula, nos va a interesar es solamente el promedio. Aquí lo otro que podemos ver es que esta n es el número de datos que ingresamos. Aquí también podemos saber si lo que ingresamos está bien. Son 11 datos, aquí miremos si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efectivamente, tenemos los 11 datos, la calculadora ha reconocido 11 datos, que es lo que nos, eh, nos, nos asegura de que hemos ingresado bien los datos. Por otro lado, también tenemos que el dato mínimo es 1, es decir, la calculadora automáticamente organizó y dijo que el dato más pequeño viene siendo 1. Estas Q son los cuartiles, esta med hace referencia a la mediana, o es decir, el dato de toda la mitad que es 5. Eso obviamente corresponde a, si nosotros nos damos cuenta de aquí la mediana, el dato de la mitad viene siendo, o sea, la misma cantidad de datos que hay de aquí hasta acá es la misma cantidad de datos que hay de aquí hasta acá. Por lo tanto, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, contando este 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, contando este 5, significa que el dato de toda la mitad viene siendo este valor de acá que corresponde al dato número 5. Entonces aquí ya podemos observar que él ya nos calculó la mediana que es 5. Tenemos el cuartil 3, que más adelante vamos a ver cómo utilizar e interpretar los cuartiles. Y aquí él reconoce que el dato más grande es el 11, lo cual es correcto, el último dato, y el dato más elevado es 11. Este que nos tenemos aquí es la moda, nos dice que la moda es 4. Entonces ya podemos ver que efectivamente
bueno, la moda, que es el dato que más se repite, nos damos cuenta que es el 4, o sea, la calculadora funciona correcta, nos está dando la información que uno esperaría que nos dé. Ya les dije lo que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de, pues de cálculo, ¿no? Tener en cuenta en el momento del setup, tener en cuenta lo que es, a qué vamos a llamar la variable uno y cuál va a ser la frecuencia de esa variable. Sin embargo, nosotros aquí, como podemos ver, tenemos la opción de organizar los datos de forma de generar una tabla de frecuencias, ¿no? Donde tenemos la frecuencia absoluta, que viene siendo la cantidad de veces que se repite los datos. Aquí yo solamente coloco los datos y aquí coloco la cantidad de veces que se repite cada dato. Entonces el 1 se repite una sola vez, el 4 se repite 3 veces, el 5 se repite 2 veces, el 7 se repite 1, el 8 se repite 2, el 9 1, el 11 1, para un total a la final de 11 datos. ¿Listo? Entonces ya lo que hacemos es volver acá a la calculadora e ingresar. Ahí sí, ¿cómo ingresamos los datos? Entonces aquí ya nos toca ordenarlos. Yo puedo ir borrando, es decir, yo me coloco en la primera posición e ir dar delete, 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 es forma de borrar los datos. Y arranco a colocarlos como está. O sea, lo que voy a tratar es pasar esa tabla de aquí a acá. Es decir, yo puedo colocar 1, enter. Puedo venirme aquí, puedo moverme con las flechitas de acá y colocar, por ejemplo, 1, 1. Listo, ahí estoy haciendo eso. Entonces voy a colocar los datos, voy un segundito para que no nos gaste tiempo esto, ya los voy a colocar y ya vuelvo. Ok, entonces aquí ya he colocado todos los datos que aparecen en esta tabla, ya los he colocado aquí en la calculadora. Si ustedes se fijan, 1, 1, 4, 3, 5, 2, que equivalen a esto, después viene 7, 1. Entonces simplemente colocar los datos tal cual, o sea, transcribirlos del ejercicio a la calculadora. Aquí sí nos toca modificar porque resulta que ahora tenemos dos listas, esta lista y esta lista. Y nos toca definir, esta lista van a ser los datos y esta lista va a corresponder a la frecuencia. Para yo decirle eso a la calculadora, que me identifique esta fila como la frecuencia de estos datos, tengo que venir aquí a la opción a través del setup y ahí sí, donde digo lista 1, va a corresponder a la variable 1. Eh, Tengo que aquí venir donde dice frecuencia y aquí en la opción ya no le voy a dar el 1, sino le voy a dar la opción de lista con F2. Aquí me va a decir que tengo de 1 a 26 listas, pues obviamente la única que voy a utilizar es 2. La frecuencia es la que corresponde a la lista 2. Aquí también va a aparecer que la variable 2 es la frecuencia de la lista 2, pero bueno, esto lo vamos a utilizar cuando de pronto queramos tener otras tablas adicionales y sin querer borrar esta información. Entonces pues podemos definir una segunda variable. Por ahora nos quedamos con solamente una variable, que es lo que tenemos. Por eso aquí en el menú no me aparece para calcular una variable o la segunda variable. Por ahora nos vamos a calcular esta. Entonces ya leí en el menú, ya mostré que la lista 1 va a ser los datos y que la lista 2 va a ser la frecuencia de estos datos. Entonces yo ya le puedo dar aquí en bar y entonces aquí ya por cuestiones de haberla organizado de esta forma, entonces el promedio me dio 6. Bueno, aquí sí fue más exacto, o la calculadora también aproximaría. Fíjese que aquí lo primero que me tengo que dar cuenta es la cantidad de datos, porque como yo metí o yo ingresé a la calculadora muchos datos, ¿cierto? A la final ella solamente me dije que datos como tal solo hay 11, que es el total de datos que ingresé, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que la calculadora que está teniendo, o sea, sigue teniendo en cuenta lo mismo, sigue dándome el valor mínimo 1, ella la identifica, el valor mínimo tiene que ser 1, el valor máximo tiene que ser 11. La media sigue siendo 5, que es la que habíamos hallado, y el valor máximo sigue siendo 11, o sea que estamos de acuerdo. La moda, aquí lo podemos ver, la moda, que viene siendo prácticamente el número que más se repite, o sea, el número que tiene, el número más grande de acá, que viene siendo obviamente 3, porque pues el 11 es el total, ese no cuenta, viene siendo 3, o sea que el 4 se repite 3 veces. Nos damos cuenta que con tablas de frecuencia o con datos de esta forma, presentados, podemos resolver rápidamente lo que es eh, encontrar las medidas de tendencia central, simplemente pidiéndole la calculadora en la opción de cálculo y que me calcule la variable 1. Ellos lo hacen, ya nos hemos dado cuenta que
que, bueno, aquí nos estamos dando cuenta que pues esta calculadora va a facilitar mucho y nos va a ahorrar bastante tiempo. Este ha sido pues el primer video sobre este campo de estadística. Nos hemos dado cuenta que aquí hay un montón de opciones. Me estoy centrando en estos porque son los más básicos y sobre todo los que preguntan en las pruebas IB. Entonces pues necesito que mis estudiantes lo manejen muy bien, sobre todo esta opción que es tan básica, pero que al ser básica no significa que sea menos importante. Es opciones que salen muy seguido en este tipo de pruebas y pues que nos damos cuenta que aquí nos ahorramos un montón de tiempo. O sea, hacer este procedimiento para sacar el promedio, o organizar los datos para sacar la mediana, suelen tomar a veces tiempo que puede ser valioso para otros ejercicios que requieran un proceso mayor. Entonces, pues esta es la ventaja esta que nos ofrece esta calculadora. Espero haber sido claro. Nos veremos entonces en otro video para mirar otro análisis eh, más avanzado con este menú de estadística. Gracias a todos, soy Oscar Vija, espero que les haya gustado.